Buenas tardes, profesora Jacqueline, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Iris. Bueno, me alegra mucho. Bueno, entonces, como te lo había mencionado, el día de hoy vamos a hacer el proceso de entrevista. Eh, Recordemos que esta entrevista es para hacer uso de ella con relación a la investigación que se viene realizando en la tesis de maestría en psicopedagogía. Profe, por favor, preséntese, cuál es su nombre, cuál es su profesión, en qué grado se ejerce. Listo, bueno, mi nombre es Jacqueline Martínez Cano, soy licenciada en Filosofía de la Universidad de Antioquia. En este momento me desempeño como docente de aula del área de Ciencias Sociales, Ciencias Económicas y Políticas y Filosofía en los grados 10º y 11 y soy directora de grupo del grado 10º. Perfecto. Bueno, entonces, en este momento voy a hacer lectura del consentimiento informado para que usted tenga presente cuáles son como las condiciones de esta entrevista. Bueno, la presente investigación es asesorada por Andrés Amariles Villegas, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana, quien acompaña a las estudiantes de la maestría en psicopedagogía, Andrea Paola Acevedo Coy e Iris Estefany Ramos Pavoni, en la elaboración del ejercicio investigativo final como requisito de grado. El objetivo de la investigación es comprender las transformaciones de las prácticas docentes a partir de la implementación del DUA en maestros de educación secundaria de dos instituciones educativas de Bogotá y Medellín, teniendo en cuenta la importancia de implementar un diseño de educación que incluya a todos los estudiantes. Resulta pertinente conocer la visión de docentes de secundaria que dentro de sus prácticas incluyen los principios del diseño universal para el aprendizaje. Su participación en el presente ejercicio de investigación como docentes que dentro de sus prácticas aplican metodologías y herramientas que incluyan a los estudiantes a partir de sus particularidades e intereses es completamente voluntaria e involucra la participación en una entrevista semiestructurada entre 30 y 45 minutos. La información que se recoge en este estudio es estrictamente confidencial y será utilizada exclusivamente para fines investigativos. En ningún momento se dará a conocer su identidad ni la afiliación institucional con programas del medio. Sus respuestas serán identificadas con un código específico, el cual será utilizado durante el procesamiento y análisis de los datos. El producto final de la investigación será divulgado en el formato de trabajo de posgrado establecido por la universidad y será almacenado en las diferentes modalidades de archivo institucional. Al finalizar el estudio, podrá solicitar, si así lo desea, una copia digital de dicho producto. En caso de que usted tenga alguna inquietud sobre esta investigación, puede comunicarse con el profesor Andrés Amariles Villegas al correo electrónico wilson.amariles@upb.edu. Profesora, yo le pregunto, ¿usted acepta ese consentimiento informado? Sí, sí, Iris. Listo, perfecto. Entonces vamos a dar inicio a las preguntas de investigación. Bueno, entonces, Jacqueline, para poder empezar, entonces la primera pregunta es, ¿qué transformaciones ha percibido en sus pensamientos o ideas sobre el ser maestro a partir de la implementación del diseño universal para el aprendizaje? Bueno, ay, Iris, qué pena, me No, pongo como nerviosa, me da como pena. no, tranquilo. Bueno, a partir de la implementación del diseño universal de aprendizaje se me ha facilitado desde todos los procesos. Primero, desde el impartir como el conocimiento del área, segundo, en el desarrollo de los procesos y tercero, en el proceso de evaluación, porque se vuelve una evaluación constante y permanente, que es como el ideal que tiene, yo creo que todo maestro. Cuando uno implementa el diseño universal de aprendizaje en el aula, uno se da cuenta que puede hacer esa evaluación específica de cada estudiante, porque uno percibe y nota que unos estudiantes que aprenden de diferentes maneras, no en una manera general, pueden acceder a ese conocimiento y se da cuenta uno que hay unos, por ejemplo, que les gusta más lo oral y es capaz. Cuando uno implementa el diseño universal de aprendizaje, puede evaluar desde lo oral, desde lo auditivo, desde incluso desde el mismo gesto de los estudiantes,
cuando uno está tratando de llevar a cabo las actividades que permiten como ese aprendizaje. Entonces, ha sido un proceso que me ha ayudado desde la planeación, desde el desarrollo de la clase y culmina también en la evaluación. Bueno, con relación a eso, ¿cómo han cambiado sus relaciones con los miembros de la comunidad educativa a partir de esa implementación del DUA? Bueno, ya yo sé que incluso uno en el aula de clase debe tener como cierta autoridad como maestro, porque se supone que uno tiene el saber, pero el encuentro en el aula de clase y en la virtualidad, lo digo porque lo implementé en la virtualidad y ahora lo estoy aplicando también en la presencialidad, ha posibilitado la motivación de los estudiantes en el aula y para el área de ciencias sociales. Se vuelve algo más ameno, la conversación, la participación de los muchachos es incluso mayor. Anteriormente, cuando uno da una clase magistral y planea una clase magistral, uno ve que la motivación es casi que nula, porque ellos se quedan dormidos, no hay como una interacción ni un diálogo de saberes entre los estudiantes y el maestro, y esto me ha permitido esa transformación, no solo con los muchachos, sino a nivel de cuando en la virtualidad, incluso cuando las mamás estaban ahí escuchando las clases, ellas intervenían y decían que les había parecido muy buena la clase. Entonces, mira que eso como que logra una transformación en el aula, pero eso también trasciende a las familias. Y esas relaciones, bueno, ya nos hablabas de las relaciones con los estudiantes, con las familias, pero ya más allá de eso, con relación a los demás maestros, a los directivos, a los coordinadores, ¿cómo toda esa implementación del DUA trastoca esas relaciones? Iris, ahí sí me he encontrado con un poquito de choque, porque yo creo que todo cambio es incómodo. Entonces, yo pienso que hay en los docentes y en mis compañeros, yo sí he notado cierta resistencia a no cambiar las dinámicas en el aula y esa planeación del diseño universal de aprendizaje. Yo sí he visto cierta resistencia, yo soy jefe de área y es muy complicado cuando uno en algunas reuniones se da cuenta. Yo con la implementación del DUA me doy cuenta que uno ahí puede trabajar perfectamente por competencias. Uno ahí se da cuenta de que el sueño pues de uno como maestro es que realmente uno pueda formar estudiantes competentes para las relaciones, ético-político, que sea un estudiante que también a nivel social tenga unas buenas relaciones. Y yo he visto cierta resistencia en algunos maestros y también incluso en compañeras de mi área, en el sentido de que todavía no nos despegamos de los contenidos. Y cuando trabajamos con temas y contenidos que están en un libro, es muy complicado que así podamos acceder a la especificidad de cada estudiante y de que podamos, entonces yo con ellos sí he notado cierta resistencia. Con los directivos, eh, pues yo voy a hablar específicamente de coordinación, porque la meta yo creo que de coordinación académica en este momento es también ese trabajo por competencias. Y yo creo que ella ahí ha dado, es un pilar importante porque ha dado el apoyo para que uno pueda tener ese tipo de planeaciones y no hay quejas, sino que antes en uno surge cierta motivación y acompañamiento al proceso que uno hace como maestro, pero en muchos de mis compañeros yo sí veo mucha resistencia. Claro que sí. Bueno, ¿qué aspectos positivos y a mejorar encuentras en la implementación del DUA? A ver, positivos, mucho. Lo primero que yo veo positivo es lo que te dije ahorita, que tiene que ver con
la formación por competencias. Formar en competencias permite que uno encuentre que el estudiante, que no hay estudiantes iguales, que todos son diferentes y eso implica que uno con el DUA pueda acceder a esa especificidad de los ritmos de aprendizaje de los muchachos, de lo que son, de cómo son sujetos políticos, sujetos éticos también. La pluralidad que se ve en el aula es muy enriquecedora. Positivo también veo la motivación que hay ya en mí como maestra para ir a las clases, porque toda clase se transforma en una situación muy enriquecedora para mi práctica docente. No solo porque yo haya planeado, sino por lo que surge a raíz de esa planeación, porque estudiantes que incluso no se atrevían ni siquiera a participar, ahora lo hacen. Me ha permitido la convivencia democrática, en el sentido de que como ya en ese espacio donde hay 15, 16 estudiantes y en la virtualidad habían 30, en ese espacio todos son diferentes, pero cada uno está promoviendo esa diferencia y ya no teme tanto a decir yo soy así y yo opino esto. Entonces, ese silencio que había anteriormente del temor a equivocarse se ha transformado también, de que así me equivoque, ellos están hablando y conversando. Y aunque se surge el bullying en cualquier u otro lugar, ya ellos también se autorregulan frente al bullying. Entonces, yo le veo muchos aspectos positivos. Lo de la convivencia democrática me parece a mí fundamental porque ese también es uno de los pilares que yo tengo como maestra y es lograr y permitir que todos participen, que todos estén ahí aprendiendo, pero también que ellos reconozcan que nadie es igual a nadie, pero que todos son humanos y eso los hace iguales. Y aspectos a mejorar, no sé, yo lo voy a tomar en el sentido de lo que piensan que es el DUA. No sé, y no sé si es un aspecto a mejorar, sino más bien una sugerencia ahí, en el sentido de que hay que sensibilizar de que eso no es para personas vulnerables, porque yo pienso que todos somos vulnerables. En algún momento tenemos la posibilidad de ser vulnerables. Entonces a nosotros como maestros tenemos es que yo no sé, es muy difícil y para usted como maestra de apoyo, es muy difícil sensibilizarnos a nosotros como maestros cuando estamos cerrados a, a eso que nos pide no más trabajo, porque eso antes se lo acomoda a uno y le optimiza el trabajo, sino sensibilizar frente a que es que eso no es para, ni es más trabajo, ni es para personas vulnerables con capacidades diferentes, diversas, sino que eso es para todos, porque todos precisamente somos y estamos en la posibilidad de llegar a ser en algún momento vulnerables y a nosotros que nos toca como maestros acoger esa diferencia. Entonces yo pienso que esa no es la debilidad, es que, y eso tiene que ser un trabajo conjunto y yo sé de las complicaciones que eso tiene realmente. Entonces ya pues no veo como, es que no pienso en aspectos a mejorar y solo es como trabajar más de la mano con los maestros, pero yo sé lo difícil que eso es. Bueno, y en esa línea, ¿cuál consideras que han sido los principales retos y aportes de la implementación del DUA en secundaria? Bueno, los retos es que entendamos nosotros como maestros, porque y eso también se lo estamos transmitiendo a los estudiantes, que el DUA, repito, no es para los que son vulnerables o los que son, como ellos dicen, discapacitados, sino que es para el estudiante, porque en algún momento todos estamos en la posibilidad de ser vulnerables.
en algún aspecto X. Todos tenemos estamos en potencia de ser muy vulnerables. Ese es un reto, que nosotros como maestros entendamos eso. Segundo, que dejemos de hacer las cosas, concientizarnos de que las cosas no las tenemos que hacer por cumplir con una política pública que está por allá en el Ministerio de Educación Nacional, sino que eso es lo que debemos hacer como maestros, que ese es nuestro deber ser maestros, acoger la diferencia y pues y trabajar con esa diferencia, porque es que eso es lo que somos y eso es lo enriquecedor. El otro reto que veo es que nosotros como maestros siempre buscamos es normalizar. Y normalizar implica en muchos casos, siéntese aquí, haga aquí, y cuando algo se nos presenta como perturbador en el sentido de que hay jóvenes que opinan y no son muy acertados con sus palabras porque igual ellos son jóvenes, en vez de formarlos y enseñarles cómo lo podrían transformar para que eso sí llegue al otro, nosotros juzgamos y sancionamos. Entonces, ese es el reto para mí. Dejar de juzgar y sancionar, dejar de tratar también de poner al otro a encajar y mirar cómo podemos transformar eso que nos perturba en un aprendizaje. ¿Y cuál Perfecto. es el otro aspecto? Ya ¿Dónde tendríamos dijiste los retos y los cuáles son aportes. los aportes? Como te digo, a mí me parece que la implementación del DUA tiene un montón de cosas que se van como enlazando. Y yo lo digo, eso ayuda a la práctica docente, porque hace que uno crezca como maestro en su práctica y que uno cada vez quiera como enriquecer más, que esto no me sirvió, pero esto sí me sirvió. Entonces, ¿cómo lo puedo implementar con otro grupo para que también me sirva? Entonces, por un lado está en cómo enriquece la práctica docente. Segundo, porque genera una convivencia democrática en el sentido del reconocimiento de que somos sujetos de derechos y somos humanos, plurales y diversos y que tenemos formas de aprender diferentes. Y por último, me parece que es una posibilidad no solo para que el estudiante transforme su ser en la institución, sino su estar y su ser fuera de la institución, porque no se queda ahí. O sea, el DUA no se queda en el aula, sino que eso va a las familias, lo que decía ahorita, me parece que eso va a las familias, va al entorno, va a otros lugares, o sea, y no se queda ahí. Yo sé que los estudiantes cuando salen, eso fortalece lo de las competencias y las competencias ciudadanas, donde está el, la pluralidad, la convivencia pacífica, la participación, el reconocer que somos un país multicultural, todo eso. Entonces aporta desde todo ese entramado que va desde una planeación que me permite mejorar mis prácticas en el aula, hasta una evaluación de cómo me fue y qué puedo yo ayudar y aportarle a ese estudiante, hasta las casas y cómo va a ser ese estudiante por fuera del entorno escolar. Perfecto. Ya que, ¿cuáles han sido los mayores obstáculos en la implementación del DUA, pero a la luz de reconocer la diversidad en el aula? Y yo, como mi formación en este momento también está como en ese camino de promover la diferencia, yo realmente el obstáculo que veo es que tendemos mucho a estereotipar y estereotipamos a todo el mundo y como dije ahorita, siempre tendemos como maestros a tratar de que el otro encaje con nosotros. Entonces, el obstáculo que veo es que uno de alguna manera, uno es humano y uno tiende a estereotipar
y se encuentra con que esa dificultad que uno ve en un estudiante que es muy diverso, uno la encuentra hay veces como un obstáculo porque uno no sabe cómo tratar precisamente esa diversidad de ese estudiante. Y el problema es que hay una combinación de que un estudiante puede ser diverso de muchas maneras. Entonces si por ejemplo un estudiante es afro, pero a la vez es necio, pero a la vez se le dificulta el conocimiento, tiene como tres maneras que uno puede estereotipar y decir, ay no, aparte de afro, aparte de, ¿sí me entendés? O sea, yo no tengo nada ni contra los afro ni nada, sino que uno parece como en ocasiones, como uno es humano también, uno en ocasiones tiende a no dejar de lado ese estereotipar. Y cuando se encuentra con estudiantes que aparte de tener una, una, una capacidad diversa, tiene otras condiciones, ahí se vuelve como en un obstáculo, pero a la vez en un reto para uno, que uno debe decir, ay, ¿cómo hago para que también esto pueda ser transformador para mí? Entonces es como ese camino, cuando se encuentra uno con varias en un mismo estudiante con varias dificultades, eso se convierte en un obstáculo porque uno pareciera que lo tomara personal. Entonces ahí es donde yo veo como el obstáculo en esa implementación del DUO. Bueno, ya que tocas un tema muy importante que tiene que ver con los estereotipos. ¿Cómo a través de tus prácticas docentes transmites el respeto por la diversidad en tus alumnos? Bueno, primero yo opté desde el año pasado en la virtualidad porque cada uno primero se identificara y nos contara quién es él, o sea, cómo es él, y yo desde filosofía, ciencias sociales y todo, empiezo siempre con el camino a qué soy yo como ser humano, quién soy, o sea, primero desde la identidad de cada uno. Después llevo a la conversación de que ellos sean capaces de contarle al otro cómo son. Y ahí es muy complicado porque aunque ellos en este momento, un grado 10º y un grado 11 tenía bastantes dificultades, hombres, mujeres, se ha logrado muchísimo a partir de ese qué soy yo y quién soy yo, porque yo pienso que yo siempre he pensado que si yo me reconozco, pero aparte de eso soy capaz de decirle al otro cómo soy yo y quién soy yo, que no me gusta, que me encanta, que no me gusta hacer, eso ha logrado que ellos en ocasiones se reconozcan y sean capaces de reconocer al otro. Voy a poner un ejemplo. Hay un estudiante en el grado 11 que nunca sabía nadie que a él le chocaba que le dijeran orejas y nadie sabía que le chocaba y él confesó que no le gusta, que le gusta, él decía yo soy así, soy muy sensible, yo no sabía que era tan sensible y he estado con ustedes todos los años escolares, pero nunca me gustó que me dijeran orejas. Tanto me dolía que una vez pensé en tomarme un montón de pastillas. Entonces yo decía, eso es tan delicado que él pudo hablar de eso y todos incluso sintieron mucho, decían, ay no, usted por qué no nos había dicho, y es porque no le damos la posibilidad a los estudiantes de que ellos se cuenten entre ellos cómo son, quiénes son, qué les gusta, qué no les gusta, y eso también nació de una planeación a partir del DUA. Bueno, ya enfocándonos con relación a las planeaciones del DUA, con relación a todo lo que tiene que ver con la implementación de herramientas dentro del aula, ¿de qué forma asegura que sus estudiantes puedan acceder a la información que se les da a nivel perceptivo y comprensivo? Ay, no entiendo ir la pregunta. Bueno, te la voy a desglosar. ¿De qué manera haces o qué herramientas utilizas para que los estudiantes puedan acceder a toda la información que tú les brindas de una forma perceptiva y comprensiva? O sea, ¿cómo aseguras tú que todos comprenden esa información que tú les brindas?
Iris, yo en este momento de la presencialidad y en la virtualidad es algo cómodo porque uno tiene la posibilidad de entablar el diálogo de uno con uno, pues cada uno. Y uno le pregunta y uno dice, comprenden, no comprenden. Yo trato muchas herramientas, trabajo con muchas herramientas interactivas en línea, con fichas, trabajo con videos, trabajo con podcasts, ellos elaboran podcasts. El proceso de evaluación, por ejemplo, de ellos es hagamos un film minuto, lo hacemos por equipo, entonces cada uno va construyendo desde lo que entendió. Entonces, por ejemplo, yo evalúo, vamos a hacer entre todos un audio o un video de 10 minutos. Entonces, cada uno participa y nos cuenta lo que entendió de la clase. Entonces, yo no sé, yo aseguro porque en ocasiones cuando uno conversa con ellos y el hecho de que sean capaces de decir quedemos nosotros ratico hasta que fulanito termine de hablar que él quedó faltando, yo ahí estoy diciendo, pues si yo ahí pienso, si les llegó, si comprendieron, puesto que quieren escuchar también al otro. Entonces, no sé, yo estoy optando es por preguntarle a uno por uno lo que comprendió, lo que se le quedó, cómo podría, y también hago una evaluación conversada, que ellos hagan una autoevaluación de cómo se sintieron en la clase, qué aspectos creen que yo debería mejorar también en la planeación, y eso lo hacemos cada encuentro. ¿Cómo fue su participación? Considera, y se volvieron incluso muy sensatos porque en ocasiones son capaces de decir, yo hoy no participé porque realmente tenía mucho sueño. Entonces, no sé, a nivel perceptivo llevo trabajo con todo. Trabajo con Kahoot, con videos, con podcasts. Eh, los ademanes míos, yo en la virtualidad siempre tenía que presentarme en la cámara porque me parecía muy impersonal, y en la presencialidad soy muy expresiva porque siempre considero que también los gestos, si encuentran a un profesor, a un maestro motivado y con alegría dando clase, yo creo que eso se transmite y todos van a decir, ay, qué rico aprender el día de hoy. Y eso sí me ha dado resultado en el aula. Y la Perfecto. conversación, creo que la Sí. conversación es primordial también ahí. Sabemos bien que el diseño universal para el aprendizaje pues lleva muchos años tratándose de implementar, pero desde el año 2017 Colombia lo acoge y empieza pues con todo lo de la política pública a implementarlo en las instituciones educativas. Entonces, en esa ruptura, ¿cómo crees tú que se han transformado los modos en que das acceso a la información de los estudiantes de forma perceptiva y comprensiva a partir de la implementación del DUA? Iris, vea, a mí casi nunca me ha gustado trabajar en clases magistrales. Realmente yo lo del DUA ya lo había leído, o sea, ya lo había leído antes de que llegara a Colombia. En una de las instituciones en las que laboré, que era privada, ellos implementaban el DUA sin que el ministerio lo hubiera asumido, sino que el coordinador era muy académico, tenía muchísimo conocimiento de eso y nos daba capacitaciones regularmente. Yo creo que esa es la ventaja incluso de los colegios privados, y es que ellos arman toda una estrategia para poderle llegar a todos los muchachos. Entonces, el cambio para mí no fue como tan traumático, porque realmente yo siempre he pensado, y por mi formación de filósofa, yo siempre he pensado que uno solo puede llegarle más a los estudiantes cuando tiene ese contacto y puede planear no para uno solo, sino con la idea de que es que todos tenemos la posibilidad de aprender. La escuela iguala,
todos somos iguales en la escuela porque la escuela acoge a todo el mundo, pero hasta qué punto la escuela también reconoce que es que todos también somos diferentes. Entonces, para mí no fue tan traumático, porque yo ya venía desde el 2010 trabajando con el diseño universal de aprendizaje, gracias a ese coordinador que era muy académico y que nos daba capacitaciones sobre competencia. Yo no llegué a trabajar en esa institución con contenido, sino con competencias. Cuando uno trabaja por competencias, se ve en la tarea de buscar estrategias que no sean para uno, para un solo grupo de personas, sino que sean para todos y que puedan acceder a todo, todo y buscar la manera. Se quedará uno por ahí, pero yo no estoy de acuerdo con esa frasecita que nos dicen de que yo con uno que aprenda quedo satisfecho, porque eso me parece bastante excluyente. Uno no puede quedar conforme con que uno aprenda, uno debe darse a la pelea de tratar de que todos comprendan y comprendan todo lo que usted quiere que comprendan y que haya unos que le van a dar más, muy rico, pero que al menos todos comprendan lo que usted quiere decir. Yo creo que ese es el reto de uno como maestro y uno no puede decirle, como le dice todo el mundo, no, es que tranquila, con uno que aprenda ya usted salvó su día y eso no es así. Entonces para mí no fue tan traumático el cambio, porque yo ya venía de una institución que siempre había trabajado con el diseño universal de aprendizaje. Ya que con esa reflexión que haces de esa frase que mencionas, eh, pues es certificado que para que un estudiante pueda aprender requiere de la motivación. Entonces, ¿cómo tus prácticas docentes hacen que los estudiantes se sientan motivados pues para poder lograr como esos procesos de aprendizaje? Y yo siempre he pensado es en humanizar. O sea, uno tiene que humanizar su práctica pedagógica. Si uno no humaniza su práctica pedagógica, uno no está con robots, uno no está con un cuaderno que tiene que llenar. Estamos es con personas, con estudiantes, con historias distintas, mujeres distintas, hombres distintos, niños y niñas distintos, adolescentes, un montón de cosas y con unas historias de vida muy complicadas algunos. Entonces, y yo siempre he pensado que si yo estoy feliz en el aula, eso se pega. Si yo no improviso y no llego y es que yo me acosté muy tarde porque estaba viendo televisión o porque estaba haciendo quién sabe qué, o llegué a mi casa y ni siquiera fui capaz como de reflexionar un poquito qué voy a hacer mañana. Y si yo no planeo, de verdad ahí no hay nada. O sea, si yo llego y abro un cuaderno y llego al aula a improvisar, los muchachos son súper receptivos y súper perceptivos y ellos saben cuando un profesor está improvisando. Entonces yo pienso primero una planeación que sea acorde, que usted piense, le voy a dar a 11.1 y en 11.1 hay estas situaciones, ¿qué puedo hacer para 11.1? Eso no puede nacer de la improvisación. Eh, Segundo, estar contento en el aula. Si usted eligió ser maestro, sea feliz en ese lugar en el que usted está laborando. Tercero, creo que es primordial que uno siempre dé un espacio para hablar con el otro de cómo está. Es primordial uno saber del estudiante, de qué le pasó, y si no lo quiere decir ahí delante de todo el mundo, yo creo que uno cuando es así sensible y ama su labor, uno aprende a leer las miradas de los estudiantes, uno se vuelve como un brujo. Entonces uno los ve y uno dice, este hoy no está igual. Entonces esa motivación de que en la casa hay estudiantes que vienen con unas cosas muy complicadas y yo creo que el aula es el espacio en el que pueden ser felices. Entonces, y yo pienso que si yo soy una maestra infeliz, dando mi trabajo, mejor empaque y váyase para la casa, pero no le haga daño a los estudiantes. Porque ya los papás, hay algunos papás que les hacen bastante daño y nosotros
para colmo empatamos haciendo lo que no nos gusta, en donde somos amargados. Entonces, ¿qué motivación va a tener un estudiante de aprender? Entonces yo creo, y por eso digo lo de los DUA, es que ahí conjuga todo, ahí conjuga de que usted primero debe tener una planeación tan organizada que sea capaz incluso de decir, esto puedo hacerlo hoy para alegrar a muchos y alegrar el grupo. Y ningún grupo es igual a otro. Y la clase se le va a desarmar y usted la planeó y muy bien la planeó, pero y a usted los muchachos le dan el vuelco por otro lado o se le adelantan a lo que usted quería que ellos dijeran. Uno se vuelve brujo porque hasta predice lo que puede pasar. Pero cuando uno no planea, cuando uno improvisa, ellos se dan cuenta. Y eso se vuelve una clase aburridora, porque entonces usted con esos 5 minutos no sabe qué hacer. Y los muchachos se paran y se aburren y unos se dormirán, otros cogerán el celular porque es más fácil escuchar una música que escuchar a un profesor hablando de lo que ni siquiera preparó. Entonces yo creo que ahí se conjugan planeación, amor por la profesión de uno, que uno sea feliz en el aula para que puedan transmitir esa felicidad. Y segundo, querer saber del otro y mostrarle al otro que uno quiere saber de él. Y ya, pues yo Listo, creo que es ya organizar ese espacio. ya para finalizar, la última pregunta sería, ¿tú consideras que a nivel institucional se promueven prácticas enfocadas hacia la educación inclusiva? Y si es así, ¿de qué manera se visualizan estas prácticas? Bueno, yo no considero eso. ¿O será que uno no tiene como ese espacio en el colegio de dialogar con los otros maestros, a ver cómo es realmente ese espacio? No tenemos espacio porque cada uno está en su salón de clase y uno trabaja es con los muchachos, para los muchachos, y no hay ese espacio entre ese colegaje que debería haber en una institución educativa. Yo vengo de instituciones privadas donde el clima laboral era de todos sabían de todos. Todos sabían fulanito cómo daba las clases y él era capaz de no ser egoísta con ese saber. Entonces decía, vengan, yo les voy a contar cómo estoy trabajando con este grupo que es tan difícil. Y yo vine a parar al San Lorenzo y en el San Lorenzo veo que no hay ese colegaje. Entonces es muy difícil. Yo no puedo decir realmente si, yo creo que no, y voy a justificar por qué digo que no, porque así sean dos los que lo estén implementando, pero nadie lo conoce, no hay una educación inclusiva, no se está aplicando. Si no lo sabemos, estamos trabajando cada uno en lo suyo, y en una institución para que sea inclusiva necesitamos todos realmente. Eso no puede ser un proyecto y una actividad donde se hable de esto y esto, sino que eso debería ser parte de la vida misma. Por eso yo digo, como los muchachos me están enseñando este año, que no debemos aceptar la diferencia, tolerar la diferencia, sino promoverla. O sea, no es tolerarla, promovámosla, porque es que todos somos diferentes. Y en el colegio eso no se da. Entre los estudiantes sí, y mucho, porque son demasiado inclusivos y tratan de ser poco excluyentes. Por lo menos yo hablo de 10º y 11º, pero en la institución no. Desde que haya docentes que juzguen a los muchachos por su forma de pensar, por no ser, yo hoy me di cuenta que hay un profesor que dice que solo hay dos sexos, masculino y femenino, y eso me parecía como una locura, porque ellos dicen, los muchachos dicen, profe, es que hay género, saben más los muchachos que uno, hay cisgénero, hay bisexuales, hay intersexuales, hay un montón de cosas, y el profesor dice que hay género masculino y femenino. Entonces, desde ahí yo digo, no se promueve la inclusión. Es que nosotros no podemos pensar que en el colegio se promueve la inclusión porque haya dos maestros.
Es que eso debería ser una política de todas las instituciones educativas. Es que nosotros trabajamos con seres humanos y los seres humanos como condición humana primordial está la diferencia. Entonces en el colegio para mí no. Y si la promueven 2 o 3, entonces debería haber ese espacio para que empezando por los docentes pudiéramos tener ese colegaje de decirnos, trabajemos así, es que mire, yo como trabajo, hay que promover eso, dejemos de ser tan cuadriculados, que es que el ser humano es diverso y eso es lo hermoso del ser humano, pero en el colegio no hay posibilidad. A pesar de que yo creo que primero tiene que haber ese colegaje, esa conversación entre nosotros los adultos, porque realmente estamos muy quedados en ese tema. Y hay muchos que lo hacen, pero ¿cómo nos damos cuenta si no, ni siquiera tenemos un espacio para nosotros conversar? Porque cuando nos conversamos sobre temas que tienen que ver con eso, o cuando uno quiere hacer por el otro, en este caso los estudiantes, somos señalados y somos odiados, los profes odiados del colegio, entonces es muy difícil. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Jaque, por todos tus aportes. Toda esa información nos va a servir eh, como proceso pues, de la investigación y obviamente pues todo es muy significativo. Todos tus aportes son muy significativos. Muchísimas gracias por abrirme este espacio y por permitirme la entrevista. Listo, Iris, con mucho gusto. Bueno, Jaque, chao, que estés muy bien. Gracias. Chao.